El acceso de la conciencia. Nuestra experiencia cambia dependiendo del nivel de codificación al que tenga acceso. Una abstracción es la resultante de un procesamiento de alto nivel jerárquico de inclusión y surge como resultado de un procesamiento extraordinariamente complejo. Un percepto simple es resultado de un nivel previo. Cada nivel de ese procesamiento es una diferente realidad, una distinta transformación del contenido energético puro del espacio. La pregunta que me plantearé aquí es acerca de las características de la experiencia en diferentes niveles de acceso de la conciencia al árbol convergente neuronal o, si se quiere, a la neurosintergia cerebral. El último nivel de experiencia sensorial es el de nuestros perceptos. Una flor se nos presenta como tal después de múltiples transformaciones. Antes de la aparición de la flor como percepto unificado, niveles previos de procesamiento, considerando un acceso fenomenológico a los mismos, nos harían tener una experiencia de elementos perceptuales desconectados entre sí, tales como partes de la flor no relacionadas con otras. Por cierto, que este es el efecto que Luria describe como resultado de algunas lesiones cerebrales en humanos. La evolución filogenética podría ser el instrumento para el conocimiento fenomenológico de niveles más primitivos de experiencia si contáramos con un medio que nos permitiera tener un acceso directo a la experiencia de animales que carecen de estructuras cerebrales tales como corteza o aún tálamo. Es posible predecir que algún día contáramos con un sistema de transmisión directa de experiencia a través de la duplicación de campos neuronales. Por ahora, la descripción de un nivel previo a la detección de los elementos, independientes uno del otro, de una gestalt perceptual es teórico. La experiencia visual de un animal que, como la rana, no posee una estructura más compleja que el colículo, debe ser la detección de líneas y zigzagueos de algo parecido a luces apareciendo en un contexto o fondo amorfo. La experiencia de este nivel se acerca a lo más elemental e indiferenciado. Suponiendo que un ser humano tuviera la capacidad de experimentar el mundo a un nivel colicular, es decir, de transformar la codificación colicular a perceptos, su experiencia sería la de una realidad extraña, cercana a la de componentes energéticos simples en el espacio. El acceso de la conciencia a una experiencia retiniana sería la de un contacto con la estructura energética fundamental del espacio. Más allá de este nivel, el acceso sería con la pureza energética previa a cualquier transformación. El mundo dejaría de ser diferenciado y la conciencia se percataría que la realidad es una matriz de cambios energéticos que haría valedera la afirmación de que todo es uno. Curiosamente, esta conciencia de unificación es la que se describe como iluminación taoísta y la que se obtiene después de una práctica prolongada de técnicas tales como la meditación. La conciencia de unidad no es un retorno a lo más primitivo, puesto que su obtención solo es posible cuando una conciencia altamente inclusiva es capaz de tener acceso a lo más elemental, es decir, a la organización energética del espacio previo a cualquier decodificación de la misma. Aquí es donde nuevamente se unen dos polos de transformaciones. Por un lado, la pureza energética del espacio y por el otro, la activación de elementos de altísimo poder neurosintérgico, es decir, de niveles jerárquicos convergentes o inclusivos de altísimo poder. La conciencia de unidad es, pues, el resultado de un alto desarrollo de conciencia abstracta y al mismo tiempo un acceso a lo más elemental, a lo previo a cualquier codificación, a la estructura energética pura de un espacio sin tiempo. Si la experiencia se asocia con la aparición de un campo neuronal y la conciencia surge en la actuación de altos niveles jerárquicos de inclusión, el acceso de esta última, conciencia, a la experiencia es un coincidir de procesamientos y codificación.
En otras palabras, sabemos que la resultante de un procesamiento inclusivo es siempre la aparición de fundamentales, o si se prefiere, de generalizaciones abstractas. Así como una resultante del procesamiento inclusivo es una Gestalt perceptual, y a un nivel más poderoso es la conciencia de una Gestalt de Gestalt, conciencia de la conciencia, de la misma manera la experiencia a un nivel retiniano, previo a cualquier otra codificación, es el contacto con lo fundamental. Cuando tal conciencia tiene un acceso a tal preprocesamiento, la resultante es la experiencia conciencia de unificación o de unidad. En otro nivel de abstracción, el acceso al que hemos hecho referencia no es otra cosa que la transformación de contenidos inconscientes a la conciencia de los mismos. Si lo que llamamos consciente es el producto final de un procesamiento neuronal y lo que denominamos inconsciente es toda la información neuronal previa a la aparición del producto final, el acceso de la conciencia a lo inconsciente es un viraje en redondo de la resultante sobre sus elementos constitutivos. En otras palabras, es el acceso a una Gestalt a su propio procesamiento. Equivale este acceso a una autodecodificación por parte del codificador final. Si lo que dijimos antes es cierto, la operación de decodificación corre al parejo de la labor de algoritmización, de tal forma que el producto final de una inclusión es al mismo tiempo los elementos primarios de la misma. La unidad. El producto más acabado del procesamiento inclusivo es la capacidad de abstracción consciente y racional. Sin embargo, este no es de ninguna manera el pináculo de la capacidad humana de relación con el universo. Existe un estado de trascendencia a la abstracción, y este no es otra cosa que la experiencia de armonía y unidad. En el capítulo anterior mencioné que la percepción de la realidad es su último fundamento, es decir, como una sopa energética indiferenciada que permite una experiencia sensorial directa de la unidad. En este capítulo, la misma experiencia de unificación será analizada desde otro contexto. Supongamos una percepción del mundo diferenciada y de complejidad perceptual suficiente. Alguien en un jardín de flores, árboles, pasto, etc. Al mismo tiempo, su experiencia es de identificación viva con todos estos vegetales. Los ve tal y como cualquiera podría verlos, pero los siente en conexión directa los unos con los otros y consigo mismo. Su experiencia es la de un yo expandido que incluye dentro de sí al mundo que experimenta. Esta experiencia de unificación podría explicarse también como resultante de una lógica inclusiva. Sin embargo, recientes descubrimientos electroencefalográficos permiten extender tal interpretación. Estos resultados consisten en el hallazgo de una incrementada coherencia en la actividad global cerebral en sujetos muy evolucionados. En otras palabras, el registro electroencefalográfico de personas cuya conciencia se acerca a la conciencia de unidad muestra que diferentes partes de sus cerebros manifiestan los mismos patrones de actividad, como si un incremento notable en la similitud de procesamiento ocurriera en todas las estructuras cerebrales. Curiosamente, un hecho similar acontece con la morfología de potenciales provocados registrados en diferentes estructuras cerebrales de animales sometidos a un proceso duradero de aprendizaje. En el caso del ser humano, parecería que un incremento en la similitud de procesamiento neuronal equivalente a una unificación interna provoca un acercamiento a la experiencia de unidad con el mundo aparentemente externo. Detrás de cualquier manifestación visible, audible, etc., se encuentra lo común. La percepción de ambas cualidades, es decir, lo específico, el objeto diferenciado, el sonido característico y al mismo tiempo lo que se encuentra como factor unificador de lo específico,
es el contacto con la verdadera conciencia. La alta coherencia neuronal, factor indispensable en la experiencia de unificación, debe acompañarse de una conciencia inclusiva que dé como resultado un entendimiento de tal experiencia. Solo de esta forma la conciencia de unidad alcanza su real sentido y significado. La experiencia sin conciencia lleva al abandono y el entendimiento sin experiencia a la futilidad intelectual. Los dos factores, una alta coherencia neuronal y una activación inclusiva total, es la solución para el logro de una cabal experiencia con conciencia. La conciencia de la conciencia. Existe un estado de conciencia en el que la autoconciencia se experimenta con claridad y en contemplación y asombro. No me refiero aquí a ningún contenido específico de la conciencia, sino a la conciencia en sí, a la experiencia de ser. Pero ni aun lo anterior explica lo que quiero decir. No existe expresión verbal que permita entender cómo una estructura hipercompleja tal como el cerebro humano pueda manifestar en algún momento algo parecido a la conciencia de la conciencia. No existe nada en la estructura y nada en ninguna transformación energética resultante de la activación de la estructura que se aproxime o muestre algún indicio de experiencia supraconsciente, aunque lo mismo podría decirse de cualquier experiencia como experiencia. Es interesante meditar en un aspecto que generalmente se ha dejado a un lado en la psicofisiología de la conciencia y que tiene profundas repercusiones sobre la estructura de la conciencia de la conciencia. Me refiero a la constante negación acerca de la existencia de receptores y sensibilidad de la masa encefálica. Si bien es cierto que el cerebro no tiene sensibilidad en el sentido de que tocar, enfriar, calentar, etc., directamente a la masa encefálica no provoca ninguna sensación correspondiente, es falso pensar que no existe algún otro tipo de recepción directa. Obviamente me estoy refiriendo a la capacidad que un cerebro vivo tiene de detectar la morfología, intensidad y demás características de la estructura energética del espacio y de la información contenida en ella. Esta capacidad es la verdadera sensibilidad cerebral, y la conciencia de la misma representa una entrada en la conciencia de la conciencia. Uno de los medios a través de los cuales se realiza esta operación es la interacción de dos campos y además por cambios de actividad neuronal directos, dados por la transección de un campo neuronal sobre la estructura cerebral celular. Ya Adey se ha encargado de demostrar la influencia que campos electromagnéticos tienen sobre la actividad cerebral. Una extensión de esta influencia es esta interacción de campos neuronales sobre el cerebro. He aquí uno de los aspectos de la sensibilidad directa del cerebro vivo. Por supuesto que lo anterior nada dice directamente del surgimiento de la conciencia y de la conciencia de la conciencia. Sin embargo, es interesante meditar en la sensibilidad del cerebro desde este punto de vista un tanto alejado de la concepción ortodoxa de receptores sensoriales para poder comprender algunas instancias de funcionamiento cerebral hipercomplejo. En cuanto a la conciencia en sí, parecería que ésta depende de una evolución total de la capacidad de inclusión hasta el grado en el que todo el cerebro se incluye en un punto de referencia de absoluta generalización. Pero también parecería que la conciencia de la conciencia tiene que ver con esta recepción y posterior integración de información extracerebral. Estos dos aspectos no se excluyen entre sí, sino que se entrelazan. Por un lado, en lo que sería un manejo informacional suprasensible, recepción y decodificación de la estructura del espacio y de los mensajes contenidos en ella, y por otro, en el análisis integrado y coherente de tal información
Manejo inclusivo. Un ejemplo interesante de tal cofradía de operaciones es el baile contemporáneo y, sobre todo, el que se cataloga dentro de una estructura religiosa o mística. El bailarín consciente sabe que su cuerpo es un complejo energético y que sus movimientos son capaces de desencadenar y activar energías extracerebrales. En realidad, no solo el baile, sino toda técnica marcial contempla tal contingencia de manejo energético. Es posible afirmar que ciertos patrones de movimientos complejos son suficientes para establecer un contacto íntimo con morfologías energéticas de alto nivel. Si el desarrollo de tales movimientos se acompaña de un estado de conciencia adecuado, el bailarín se convierte en eje de un patrón de conciencia poderosísimo. La conciencia de la unidad. Incluidos dentro de la matriz energética hipercompleja del todo, los campos neuronales individuales dibujan filigranas y entretejen caminos de interacciones. Es derivativo directo de la ley de similitudes el que el contenido y operaciones de un micromodelo adecuado ejerce una influencia sobre el contenido y operaciones de lo que modela. Así, la conciencia de la unidad energética resulta de una operación cerebral de incremento de coherencia. En otras palabras, y como ya se mencionó en otros capítulos, la relación entre el valor de la correlación de la morfología energética de la actividad neuronal entre diferentes estructuras cerebrales y la experiencia de unidad es directa. La experiencia de unidad es la desaparición de la dicotomía externo-interno, objetivo-subjetivo, mundo-individuo. De la misma forma en la que en el interior del cerebro se realizan operaciones lógicas que determinan patrones de interacciones entre estructuras, el mundo extracerebral manifiesta las mismas operaciones. Los caminos de activación intracerebral entre eventos son una imagen especular, de tal forma que una conciencia con la adecuada capacidad introspectiva es capaz de profetizar eventos externos. La conciencia de unidad no es requisito indispensable para lo anterior, pero sí necesaria para su cabal comprensión. En la conciencia de unidad todas las posibilidades son realizables. Manejos energéticos que parecían hazañas imposibles son vistos desde ahí como un juego de niños. La conexión energética campo neuronal sinergia espacial es un verdadero continuo, de tal forma que el control adecuado de la actividad cerebral es en realidad un manejo de todo el continuo. Es la conciencia de este continuo y la destreza de su manejo a lo que me refiero al hablar de hazañas, pero sobre todas las cosas la conciencia de unidad es una conciencia de amor. Por otro lado, la unificación energética es la mejor explicación de la ausencia de azar en el universo. Una de las operaciones básicas para entender los fundamentos energéticos de la conciencia de unidad ya fue mencionado, a saber, que existe una interacción directa entre campos y que el proceso de recepción primaria de la información es el fluir de la organización energética del espacio en la organización cerebral. Un cerebro crea un campo neuronal que se expande en el espacio y a su vez es receptor directo de la organización energética de ese espacio, incluyendo a la morfología de su propio campo en él. El proceso de interacción energética es centrífugo, centrípeto y es continuo. La experiencia está en la interacción neurosintérgica-sintérgica, o si se prefiere, en la combinación de morfologías del campo neuronal y de la organización energética del espacio. A su vez, esa combinación fluye a través de la estructura cerebral, transformando una experiencia, independiente en sí misma, atemporal y espacial, sin componentes temporoespaciales, a una experiencia humana ligada y sometida al tiempo y al espacio. Es solamente cuando la experiencia se traslada de un ámbito puramente circunstancial,
temporal y espacialmente hablando, a una dimensión cósmica, la conciencia de unidad, cuando más puramente se puede hablar de la experiencia en sí. La conciencia de unidad pertenece a esta dimensión de independencia con respecto al tiempo y al espacio. Es, en otras palabras, una experiencia y una conciencia puramente espirituales. Si se prefiere, es un alejamiento de lo orgánico y un acercamiento a lo energético puro, una exteriorización, una verdadera inspiración. Tal experiencia requiere de un trascender la lógica, el juicio y el concepto estructurado, condiciones del refluir a través de la lógica neuronal y un acercamiento al ser, es decir, al silencio conceptual, a la organización energética pura del espacio. Información y frecuencia. La frecuencia de un CME es prácticamente infinita. Solo así es concebible explicar la cantidad de información que contiene. Cuando un cerebro logra reproducir o acercarse en alguno de sus circuitos de alta jerarquía inclusiva a la frecuencia de un CME, alcanza el conocimiento. En condiciones menos extremas, la frecuencia guarda una relación íntima con el matiz emocional de la experiencia. Una frecuencia elevada corresponde a estados emocionales que en una escala que cubriera un rango desde apatía hasta euforia, colocaría a un sujeto en este último nivel. Una frecuencia baja corresponde a estados emocionales en el extremo depresivo o apático. Puesto que una de las características de los circuitos de inclusión es su carácter autorretroalimentado, es posible considerar su posibilidad de algoritmización como prácticamente infinita. Esto hace factible la condición de reproducción del contenido informacional de un CME por parte del cerebro. Todo está interconectado entre sí a través de campos energéticos que en sí mismos son la única realidad fáctica. Lo que denominamos mente es el conjunto total o la disposición global de la organización energética del espacio. La única realidad es la realidad de la mente y ella se manifiesta como transformación energética total en lo que conocemos como experiencia. A nivel de funcionamiento humano es la experiencia la única realidad. Un sujeto influye en su ambiente a través de la morfología y frecuencia específicas de su campo neuronal. La interacción del campo con la organización del espacio provoca en el sentido sujeto-medio alteraciones de conexiones que se manifiestan como eventos sincronísticos. A través de los circuitos se concentra información cada vez más amplia en un algoritmo neuronal. Esta concentración se lleva a efecto en circuitos neuronales que de alguna forma incrementan su frecuencia. Este aumento de frecuencia es más lógico que literal, es decir, lo que acontece en un incremento informacional algoritmizado en el mismo espacio neuronal. El incremento es en realidad de sinergia neuronal y a través de la expansión de campos neuronales de sinergia espacial. Cuando la sinergia del espacio se incrementa, se producen varios efectos. En primer lugar, un cambio en la dimensión temporal, una verdadera expansión en el tiempo que en un nivel de experiencia. Se traduce en una expansión en la duración del presente. Por otro lado, una creación de una fuerza antigravitacional. Y en tercer lugar, una conciencia trascendida, esto es, capaz de vislumbrarse a sí misma en un plano de generalización y universalidad como contenedora de todo el conocimiento. Resonancia y lenguajes. Cuando un campo neuronal es capaz de afectar la organización energética de objetos materiales con los cuales interactúa, se producen fenómenos tales como movimientos, oscilaciones, calentamientos, etc. en estos. Cuando un sonido de frecuencia específica es emitido por una fuente sonora, puede hacer vibrar un objeto material, una cuerda de un violín, por ejemplo, con el que interactúa. Para que lo anterior ocurra, la frecuencia del sonido debe corresponder a la frecuencia de resonancia del objeto.
Todo objeto material tiene una frecuencia de resonancia característica. Esta frecuencia es en realidad una mezcla compleja de diferentes morfologías vibracionales. Solo en casos muy extremos la frecuencia de resonancia de un objeto es pura. Un lenguaje que se precie de ser capaz de reflejar la realidad objetal debería estar formado por palabras cuya frecuencia correspondiera con las características resonantes de los objetos que designe. Un lenguaje que sea capaz de reflejar estados emocionales debería estar formado por vocablos cuya frecuencia fuera capaz de activar en forma específica los circuitos cerebrales asociados con esos estados. De acuerdo con Feldman, tal lenguaje es el sánscrito. No existe en mi conocimiento un estudio experimental de lo que lo demuestre, aunque sería de tan importancia realizarlo que vale la pena aquí discutir su metodología. Se escogería al azar un grupo heterogéneo de objetos para los cuales el sánscrito tenga referentes verbales. Se determinaría la frecuencia característica de resonancia de cada objeto y se compartiría con la morfología de componentes de frecuencia sonora de las palabras en sánscrito. Los resultados se compararían con similares estudios utilizando otros lenguajes. Si es cierto que existe una correspondencia energética entre el sánscrito y las características de resonancia de objetos, la humanidad cuenta con un lenguaje extraordinario. La percepción de un objeto es la decodificación de la información contenida en el algoritmo de los CMS que transecta la retina o del complejo de frecuencias sonoras que activan al oído interno. En realidad, cada CME o conjunto de CMS es la algoritmización de los CMS precedentes de la organización convergente del espacio. Una palabra, un CME y un pensamiento son en su fundamento organizaciones complejas de frecuencias. Cuando todo se reduce a estas morfologías energéticas, es posible concebir en forma natural y alejada de cualquier misterio el efecto que un orden de eventos tiene sobre otro, puesto que también en este nivel de realidad, como en todos, todo está interconectado entre sí. El conocimiento de los patrones energéticos no solo es la base teórica, sino fundamentalmente la posibilidad de actuar en el mundo. Por otro lado, solo se puede amar verdaderamente aquello que se conoce. Entre dos seres humanos, el amor es un asunto fundamentalmente vibracional. Aquí deben ser las características de acoplamiento de dos campos neuronales, o del cuerpo todo, la base de una comunicación que discutiremos enseguida y que sin lugar a dudas es el próximo paso evolutivo. La comunicación directa. Cuando un pensamiento es capaz de afectar la materia o el estado de conciencia de un sujeto, o cuando la frecuencia de un sonido corresponde a la de resonancia de un objeto, se puede afirmar que lo que ha acontecido no es otra cosa más que un acoplamiento específico en la morfología de varios campos energéticos. En la comunicación humana, el mismo fenómeno debe ser la base de lo que podríamos denominar comunicación directa. Esta última implica la transmisión y recepción de mensajes utilizando para ello la decodificación de la información contenida en la morfología de, sobre todo, campos neuronales que interactúan en la estructura del espacio. Para que este nivel de comunicación ocurra, se requieren de por lo menos dos condiciones. La primera es que no existan bloqueos emocionales que desvirtúen, desvíen o inhiban el fenómeno. La segunda es que los participantes de ella hayan desarrollado una capacidad de acceso de la conciencia a su procesamiento inconsciente. En realidad, la segunda condición es redundante en el sentido de que los procesos que llamamos inconscientes son de naturaleza sutil. En otras palabras, provienen y resultan del manejo energético directo que el cerebro realiza de su interacción cotidiana con el mundo.
El acceso de la conciencia al inconsciente es la capacidad de decodificar mensajes sutiles resultantes de las interacciones directas entre campos energéticos. Existen muchas técnicas que permiten este acceso: el yoga, la meditación, el psicoanálisis, la bioenergética, etc., por lo que no se analizarán aquí, ya que el estudioso puede encontrar las fuentes en otros libros. Baste decir aquí que todas ellas tienen en común el que enfocan su atención hacia lo que se denominan procesos internos. Antes de decir una palabra y previamente a la aparición de un percepto visual, ocurren millones de procesos neuronales. Dirigir la atención hacia el interior no es otra cosa más que decodificar lo preverbal y lo preperceptual. Esto automáticamente lleva al desarrollo de la capacidad de decodificar la interacción entre campos neuronales, es decir, permite la comunicación directa. En esta se captan pensamientos de diferentes grados de complejidad y sofisticación, sin necesidad de utilizar puentes verbales manifiestos. Emociones son transmitidas, estados de conciencia y cogniciones son captadas en forma directa. En un estudio experimental hemos notado la aparición de este fenómeno con una correspondiente alteración electroencefalográfica de los sujetos que se comunican. En este mismo estudio analizamos la correlación entre los patrones electroencefalográficos de una pareja en comunicación y podemos postular que la correspondencia en la morfología electroencefalográfica de los cerebros en el proceso de interacción aumenta cuando la comunicación pasa de la etapa verbal a la que hemos llamado de interacción directa. Esta es una demostración de la realidad del acoplamiento energético entre campos neuronales durante la comunicación. No resisto a hacer la afirmación de que esta interacción constituye el fenómeno más fundamental, constante y cotidiano de cualquier comunicación. El verdadero logro es la capacidad de decodificación específica de los mensajes. Lo que la psicología llama empatía no es otra cosa que alguna característica específica de acoplamiento. De la misma forma, los componentes emocionales que en ocasiones se manifiestan durante la comunicación deben ser resultado de algún factor de interacción energética, estimulación de ciertas frecuencias o morfologías de ondas. Una observación que ejemplifica lo anterior en animales es la conducta de caza de una víbora amazónica, la cual ejecuta una serie de procesos internos que de alguna manera atraen roedores y pájaros a sus inmediaciones. La víbora, inmóvil, lanza vibraciones de tal frecuencia y morfología que hacen que estos animalitos se aproximen a su cuerpo hasta ser engullidos sin la menor resistencia por su parte. La astropsicofisiología. De la misma forma que a través de un cerebro el conjunto de interacciones neuronales crea la experiencia, así el conjunto de interacciones energéticas entre un conjunto de cerebros forma una trama que en cierto nivel debe poseer conciencia y experiencia. Experiencia que debe ser vivida en forma muy diferente de la experiencia humana, pero al fin y al cabo experiencia. Es observación empírica el que tal experiencia global pueda ser conectada por una conciencia individual cuando ésta última alcanza un desarrollo trascendente suficientemente poderoso. De la misma forma, no existe impedimento teórico de suficiente poder como para dudar que los campos gravitacionales, lumínicos y de otra naturaleza que forman la trama cósmica posean como totalidad gestáltica experiencia, ni que una conciencia individual pueda tener acceso a esta experiencia cósmica. Es la expansión del yo, su incrementada capacidad inclusiva, la responsable del contacto con la experiencia global. Para que esta expansión ocurra, se requiere alcanzar un estado de conciencia trascendente que implica el abandono de estructuras restrictivas tales como sentimientos de culpa, consideraciones fácticas acerca de la realidad del tiempo, del espacio y la materia.
En otras palabras, una vez que se comprende el carácter creativo de la experiencia y de la conciencia, cuando la realidad sensorial y conceptual es entendida y vivida como una de tantas posibilidades y se abandona en sentido de involucramiento concreto con una realidad específica, se sientan las bases para lograr la trascendencia. Es un hecho fisiológico que la realidad tal y como la percibimos en forma de imágenes visuales, contenidos auditivos y aún concepciones explicativas, es una creación producto de nuestra actividad cerebral. De la misma forma, esta realidad existe solo como un producto de la fisiología, pero en sí misma contiene mucho mayor información y cualidades que las que actualmente somos capaces de decodificar. Cuando es aceptado el hecho de que puede ser trascendida y que el efecto de tal trascendencia es beneficioso, se abren las puertas para la expansión vivencial. Una de las áreas del conocimiento que en tal condición se presentan como posibles es lo que he denominado astropsicofisiología. Esta nueva ciencia se encargaría de establecer las comparaciones entre disposiciones estelares y contenidos de experiencia dados por el funcionamiento y organización de circuitos neuronales en el cerebro. Requeriría, para ser verdaderamente operativa, además de lo anterior, una técnica de registro del campo neuronal con el fin de comparar la morfología global de éste con la disposición energética gestáltica de la trama estelar. Todo funciona por analogías transformadas. Puesto que todavía no contamos con la técnica de registro tridimensional del campo neuronal, no podemos incorporar a esta discusión un análisis detallado de los componentes de frecuencia que contiene. Sin embargo, es posible destacar algunas características generales de frecuencia y discutir sus probables fundamentos y efectos. En primer lugar, el campo neuronal está constituido por un hipercomplejo conjunto de componentes de frecuencia, cada uno de ellos asociados con la activación de los diferentes niveles jerárquicos de convergencia. Mientras más jerarquizado sea el nivel, es decir, mientras mayor sea la información que concentre, mayor será la frecuencia asociada con su activación. Cada frecuencia está asociada con un diferente nivel de conciencia, lo que equivale a diferentes modalidades de experiencia. En realidad, cada modalidad sensorial es una diferente conciencia. El nivel jerárquico de mayor convergencia, el yo, es también el de mayor frecuencia y determina el nivel último presente de conciencia. Es la interacción de esta frecuencia con la estructura del espacio la base de la experiencia consciente y es la interacción de esta misma frecuencia con otros campos neuronales la que determina fenómenos tales como los de la empatía, afinidad o rechazo de un ser humano hacia otro. De la misma forma explica la relación afectiva y cognitiva de un ser humano con los objetos y condiciones que lo rodean en su ambiente. El amor es primordialmente un asunto de afinidad vibracional, de la misma forma en la que el placer por cierto conocimiento lo es. La sensación de belleza representa lo mismo. En la astropsicofisiología, los componentes de frecuencia del campo neuronal y especialmente los asociados con la activación de niveles inclusivos de alta jerarquía interactúan con componentes energéticos de la organización del espacio dados por la disposición estelar. Esta última está presente en todos y cada uno de los CMES, por lo que la interacción del campo neuronal con estos CMES se da en todo el espacio. También es posible hablar de una conciencia de cada especie dada por el rango de frecuencias propias de la activación de los niveles convergentes de la misma. Cada nivel de frecuencias determina una posibilidad de conexión y todos ellos identifican una conciencia animal o vegetal. Es posible establecer una comunicación con otra especie y aún entender contenidos específicos de experiencia
divididos por miembros de la misma u otra especie. La especie que maneje el mayor rango de frecuencias será la que tenga mayores posibilidades de comunicación. En el caso de la especie humana, es posible afirmar la existencia de los mayores niveles jerárquicos. En otras palabras, que los últimos niveles de convergencia manejen frecuencias inaccesibles para cualquier otra especie. Esto explica la gran versatilidad humana y su conciencia incomparable con la de cualquier otra especie. Lo mismo con respecto al rango de frecuencias manejadas. En la especie humana este rango es mayor que en cualquier otra especie.